Hola, yo soy el profeta Cliff Bell del Ministerio La Red Global Christian International para México y es un gran gozo que me acompañes hoy. Estoy muy entusiasmado otra vez acerca del mensaje que les voy a entregar. El reino de Dios por medio de ti, sal, luz y levadura. Y tal vez algunos van a pensar, pues levadura, ¿no es eso algo negativo? Pues no de la manera que Cristo lo habló en una de sus parábolas. Y entonces permíteme llegar hasta ahí, explicártelo. Pero entre tanto, quédese conmigo. Es un video pregrabado porque voy a estar viajando el día que se va a estrenar. Pero estoy muy honrado que me acompañes para escuchar este video y la enseñanza que tengo para ti. Amén. Pues la semana pasada yo hablé acerca de 4 niveles del creyente en el marketplace y hablamos del nivel 1, que es el creyente que tiene como su única visión mantenerse salvo, no perder su salvación, ¿verdad? Hasta que Cristo venga, pero esconde sus dones en un pañuelo como en la parábola de las 10 minas y tiene un dualismo en su vida porque vive de una manera el domingo y el resto de la semana vive de otra manera y básicamente no hace ningún impacto por el Señor. Y nivel 2 es alguien que va un poco más allá y es alguien que sí permite que la palabra de Dios le transforma y vive de acuerdo con principios bíblicos y es un buen mayordomo, está diezmando, ofrendando y tiene una vida ejemplar y espera que su testimonio, su ejemplo sea su testimonio y es una parte de lo que debamos hacer, pero Dios quiere que vamos más allá. El tercer nivel, estoy dando un repaso antes de entrar en el tema de hoy. El tercer nivel es el creyente que no solamente vive de acuerdo con principios bíblicos, sino que también con la dirección del Espíritu Santo. Entiende que no hay separación entre lo sagrado y lo secular, porque eso viene de una filosofía demoníaca, iniciado por un filósofo griego llamado Platón, y esto se llama el gnosticismo. Pero en la Biblia no hay separación entre lo sagrado y lo secular. Todo lo que hacemos, si lo hacemos por el Señor, entonces es sagrado y Dios lo puede ungir y puede ser usado por Dios de una manera poderosa. Y esta es una persona que entiende que el Espíritu Santo es su ayudante, que le guía y depende en el Espíritu Santo para hacer sus decisiones. Utiliza su fe y cree en Dios para milagros de provisión. Es un dador generoso. Pero el cuarto nivel es el nivel al que quiero que alcancemos todos. Y eso es el cristiano que lleva su cristianismo y su fe a un nivel más allá para activar el poder de Dios también, por medio de él a otros. No solamente vive de acuerdo con principios bíblicos y entiende que no hay separación entre lo sagrado y secular, y sí vive una vida ejemplar, pero no sirve a Dios por lo que Dios puede hacer por él. Sirve a Dios porque Dios es rey. Entiende que Dios es el dueño de todo y que Él es un mayordomo. Y oye la voz de Dios no solamente para su propia bendición personal, sino para ministrar a otros cuando Dios le da las oportunidades. Y no depende apenas de su testimonio, pero extiende su fe, ejercita su fe para ver milagros de provisión y también para ministrar a otros con los dones del Espíritu Santo. Y espera que Dios le dé ideas creativas para poder alcanzar a otros y ser una bendición a su ciudad. Y eso es lo que quiero que todos alcancemos a ese nivel de poder vivir de una manera empoderada por el Espíritu Santo y que tu vocación sea un vehículo que Dios puede usar para bendecir a tu ciudad y a tu comunidad. Pues hoy voy a hablar de el reino de Dios por medio de ti en estas 3 maneras: la sal, la luz
y la levadura. Pero por favor, antes de seguir, si nos puedes anotar en los comentarios desde dónde estás escuchando, me encantaría saber hasta dónde está alcanzando el video. Y también, si crees que este es un tema importante y relevante, pues por favor compártalo con otros. Y además, se le animó, si no lo ha hecho antes, pues para dar una me gusta en la página de Facebook o en el canal de YouTube para poder recibir notificaciones de las próximas transmisiones que estaremos haciendo. Amén. Entonces, gracias a Dios. Y si hay alguna pregunta acerca de la enseñanza, pues le invitamos a escribirnos. Escríbame al buzón de Messenger de mi cuenta, Profeta Cliff Bell, y ahí te podemos atender. Amén. Pues vamos a iniciar ahora, si pueden abrir sus Biblias conmigo, en Mateo capítulo 27. Como estoy usando un programa diferente de computadora, que en los videos que están en vivo, pues no voy a poder enseñarte todo, pero aquí dice en Mateo 27, versículos 57 al 61, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este era un hombre en el marketplace. No sabemos si era empresario o si era abogado o cuál era su profesión, pero obviamente sabía cómo operar en esos ambientes. Y este fue a Pilato. O sea, él sabía cómo manejarse, cómo conducirse en esos ambientes de poder y control del gobierno o en el marketplace. Y él pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, le envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Pues vemos que José de Arimatea no era un apóstol, no era un pastor. Sí era un seguidor de Jesús, así como todos nosotros debamos de ser seguidores, discípulos de Cristo. Pero era alguna clase de profesional o empresario y sabía cómo tramitar las cosas. Y es interesante que él podía lograr algo que los apóstoles no sabían cómo hacer. Y ellos necesitaban a José de Arimatea. Y sabes, hoy en día la iglesia necesita todavía personas como José de Arimatea. Personas que son sabios, saben cómo presentarse. Personas de influencia, saben cómo navegar los ambientes políticos, cómo tramitar asuntos legales y financieros. Y saben cómo hacer las cosas. Si él tenía los recursos para conseguir la tumba para el cuerpo de Jesús. Y cuando estas personas son rendidas al Señor, entonces tienen mucho valor en el reino de Dios. Y no apenas por lo que pueden hacer a favor de la iglesia, pero con sus propias vidas. Dios usando a ellos en esos ambientes del comercio son una luz del evangelio, una luz de Cristo. Son embajadores del reino. Son sal y son luz y son levadura. Voy a explicar esas tres cosas, ¿ok? En Mateo capítulo 5, aquí en el Sermón del Monte, aquí Jesús está ministrando y voy a iniciar en versículo 13 y leer hasta el versículo 16. Y se le animo si tiene su Biblia, pues ábrela conmigo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Interesante, una declaración poderosa. Vosotros, tú eres, si eres cristiano, eres la sal de la tierra. Y luego dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aleluya.
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Pues quiero hablar un poco acerca de estas cualidades, de estas cosas que Jesús dice que nosotros somos: sal y luz. Y luego voy a explicar lo de la levadura. ¿Ok? Dice, pues primeramente la sal. Pues, ¿qué es lo que hacemos con la sal? La sal da sabor y da gusto a la comida. Yo típicamente tal vez utilizo demasiada sal. Mi esposa siempre me está diciendo, oye, no eches tanta sal, pero sí, ahora pruebo la comida antes de poner más sal. Y a veces no necesita, a veces creo que sí necesita un poquito más para mi gusto. Pero esto está diciendo que nosotros debemos reflejar gusto en la vida. O sea, nuestras vidas deben de tener gozo verdadero. Cristo vino, según creo que es Juan 10:10, para darnos vida abundante. Y el mundo debe de desear lo que tenemos. Amén. Entonces, ¿quieren sus vecinos, los compañeros de trabajo que tienes, quieren ellos tener la cantidad de gozo que tú tienes? ¿Estás exhibiendo un gozo, un gusto en la vida suficiente para que ellos quieren tener lo que tú tienes? Espero que sí, porque el gozo del Señor es parte del fruto del Espíritu que vive en ti. La sal fue requerida en todos los sacrificios, según Levítico, capítulo 2 y verso 13. Y la palabra de Dios dice en Colosenses 4:6 que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, listas para presentar el Evangelio y responder a los del mundo. ¿Qué estoy diciendo con esto? La sal fue algo que daba significado a los sacrificios para que sea agradable a Dios. Nuestras palabras y los acuerdos que tenemos, si hacemos un acuerdo con alguien, es como un pacto, tenemos que guardar eso y debe de ser algo que hacemos por el Señor y para agradar a Dios. Que las palabras que salen de nuestra boca también sean de agrado al Señor. Y así el mundo se dará cuenta y glorificará al Señor. La sal también naturalmente persevera, impide la corrupción. La presencia del cristiano dentro del marketplace, dentro del centro comercial, dentro del sistema educacional o donde sea que Dios te ha colocado, debes de ser un agente que preserva, que impide que la corrupción pueda entrar. Por causa de tu presencia, por causa de la presencia de Dios que está en ti. Si te acuerdas, 1 de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y su Espíritu mora en vosotros? Entonces, donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo de Dios, el mismo que resucitó Cristo de entre los muertos, vive en estos vasos de barro. Entonces no estás entrando a ese centro comercial a solas. Estás entrando respaldado por la presencia y la gloria de Dios. Actualmente cuando dice templo en ese versículo en 1 de Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios. La palabra actual en el griego es la palabra naos, que se refiere al lugar santísimo donde estaba la gloria de Dios. De hecho, en el antiguo pacto fue un lugar tan sagrado, tan santo que nadie podía entrar con la excepción del sumo sacerdote una vez por año. Porque Dios es un Dios santo y debemos servirle con temor y reverencia, así como nos dice en Hebreos capítulo 12.
Entonces, cuando vamos para hacer nuestros quehaceres en la vida, si es en la escuela, el centro comercial, el supermercado, donde sea que vayamos, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Cuando nosotros captemos solamente esa verdad, creo que nos va a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de negociar, nuestra manera de hablar, porque no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y con nosotros todo el tiempo. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, y Él está contigo. Y Él te respaldará si hablas sus palabras. Amén. Y la vida que es salada, ¿ok? Con el Espíritu Santo. Eso trae una diferencia por la justicia que viene a través de Dios en nuestras vidas. Somos un agente que impide la corrupción que está en la sociedad. Y Dios quiere que estemos involucrados en todos los aspectos de la sociedad para que nuestra luz brille en esos lugares, para que esa sal sazona en esos lugares. Ahora, sin sal no hay vida. ¿Sabías eso? La sal es requerida para la vida humana. La vida espiritual de la raza humana depende de la iglesia, que es la sal de la tierra. Si es que habrá vida con la humanidad, es que depende de la sal que viene por medio de la iglesia, que va a impactar al resto de la comunidad. Ahora, en la Biblia la sal representa un pacto eterno, según Números 18-19. Y en Marcos también, en capítulo 9-50, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Dios es un Dios de pactos y Dios quiere que nos comportemos de una manera que guardemos pactos. Porque, mira, el matrimonio, acuerdos que hacemos en los negocios, todo debemos de guardar. La gente debe de querer trabajar o contratar al cristiano porque deben de saber que haremos un trabajo justo, de excelencia, y que vamos a cumplir nuestra palabra. Tenemos que vivir según los pactos de Dios e influenciar al mundo con el sabor del reino de Dios. Y así vamos a preservar al mundo de la corrupción y de la maldición que viene por causa del pecado. Ahora, podemos preservar a la sociedad con nuestra voz, con nuestras oraciones, pero también con nuestras manos, con nuestro voto. Yo hablé un poco de esto hace 2 semanas, no apenas con nuestro ejemplo y carácter, pero nuestra participación en los asuntos de la ciudad, del estado, provincia o departamento en que vives y en tu nación. En Proverbios capítulo 11, versículos 10 y 11 dice, en el bien de los justos de la ciudad se alegra. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. O sea, la ciudad debe de sentir un impacto de bendición por causa de la presencia de los cristianos y nuestras acciones y los valores del reino que nosotros usamos para manejar nuestras vidas. Ahora, la sal es un remedio para la comida que no tiene sabor, pero para la sal insípida no hay un remedio. La única cosa que puede hacer con la sal insípida es tirarla. No tiene más uso. ¿Sabes? Dios quiere que seamos fructíferos y quiere que nuestra sal tenga sabor. Y en San Juan 15, verso 1, utiliza otra clase de ilustración y dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahora escucha esto. Todo pámpano o rama que no lleva fruto lo quitará y será podada. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros debamos tener fruto, evidencia de nuestra sal, de nuestra luz, de los valores del reino de Dios que están manifestando a través de nuestras vidas. Amén. Ahora quiero hablar de la luz, pero antes yo voy a pasar aquí un pequeño anuncio, así que sigan conmigo porque necesito compartir de la luz y también de la levadura, ¿ok? Pues muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que te ha sido de provecho y estás aprendiendo. Todavía tengo mucho más que compartir en este video, pero rápidamente, para aquellos que me han preguntado, ¿cómo es que podemos sembrar una ofrenda a tu ministerio? Hay algunos que quieren ser una parte de este ministerio y ayudarnos. Entonces, si eso eres tú, pues puedes hacerlo fácilmente. Simplemente siguen estos 3 pasos. Número 1, suba a mi página de internet, que es cimexico.org, y verás el paso número 2, que hay una pestaña que dice donar con PayPal. Y cuando haces clic, eso te abrirá al número 3, que es el portal de nuestro ministerio en el PayPal. Y ahí puedes hacer tu donativo fácilmente y seguramente. Otra vez, gracias a Dios por cada uno que lo está haciendo. Somos muy bendecidos y honrados que son una parte de nosotros y este ministerio y tienen una parte en la bendición. Si vives en los Estados Unidos, puedes preguntar si tu banco facilita la aplicación Zelle. La mayoría sí. Y eso es una manera rápida, es inmediata. Y puedes designar que Cliff Bell Family Ministries como el destino usando mi correo electrónico, que es cliff, cliff, @cimexico.org. ¿Ok? Así es tan fácil. Muy bien. Y como siempre, estamos muy agradecidos por tu generosidad y estamos expectantes de una cosecha en tu vida. Cuando sembramos en buena tierra, sabemos que habrá una buena cosecha. Amén. Y si no lo has hecho antes, lo voy a mencionar. Por favor, comparte este video. Si crees que es una bendición, si es de edificación para tu vida, pues a lo mejor también será para otros. Entonces, comparte el video y luego síguenos en mi página de internet, tanto como en mi página de Facebook, Red Global CI México, y también en mi canal de YouTube. Y estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes que nos acompañan. Ahora regresamos a la enseñanza en curso. Bendiciones. Muy bien. Pues siguiendo adelante, la luz en San Juan, capítulo 5 y versículo 8, Jesús declaró que Él era la luz del mundo. Pero aquí en el pasaje que leí al principio, Cristo nos dice que nosotros también somos la luz del mundo. No dice apenas que tenemos luz en nosotros, pero que nosotros somos la luz del mundo. Participamos juntamente con Él como el cuerpo de Cristo para resplandecer con la luz de su reino. En Efesios 5, versículo 8 dice, pero en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sabes qué? Las tinieblas nunca pueden echar fuera la luz. Si estuviera de noche y si tenemos luz adentro por los focos encendidos, ¿verdad? Si tenemos luz aquí y hay oscuridad allá afuera, si abrimos la puerta o la ventana, las tinieblas no pueden penetrar la luz. Es al revés. Siempre la luz penetra y echa fuera las tinieblas.
Acuérdate de eso. Las tinieblas no tienen la habilidad de echar fuera la luz, pero la luz, cuando funciona, cuando alumbra, siempre echa fuera las tinieblas. ¿Por qué entonces tenemos miedo? Algunos tienen miedo de hacedores de las tinieblas, o de los brujos, o de otra cosa. No, la luz en ti, Cristo en ti, es la esperanza de gloria y tiene mucho más poder. Mayor es aquel que vive en ti que cualquier demonio que está en el mundo. Amén. Vamos a andar como hijos de luz. Amén. Pues, ¿qué es lo que hace la luz? Pues una de las cosas que la luz hace es que llama la atención. Hay luces que se utilizan para dar señales, para hasta comunicarse entre una nave y otra nave en el mar, en el océano. Y hay luces que usamos como los semáforos para indicar si es tiempo para seguir adelante o bajar de velocidad o llegar a un alto. La luz es usada en letreros por doquier, en todas las ciudades. Ay, Dios mío, cuando yo estuve en Nueva York y en la Plaza Times Square, hubo tantos letreros de luces que era difícil, era muy difícil poder digerirlo todo. Era tanto, era impresionante, porque la luz siempre nos llama la atención. Y ¿sabes qué? Hay algo en ti, Cristo en ti, debe de llamar la atención de otros que te pueden ver. Ahora, la luz también siempre está identificada con la justicia y con la verdad. La palabra de Dios habla de obras de tinieblas y las obras de luz. Y nosotros tenemos que manejar nuestras empresas y negocios y vidas con la luz, con honestidad, con la ética, con los principios de nuestro rey. Tenemos que obedecer al rey si somos de su reino, amén. Y luego también con la verdad. Y en Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces tiene que haber justicia y la verdad siempre ofrecida con amor. Amén. La luz alumbra caminos. Somos llamados por Dios para alumbrar el camino y abrir paso para que la justicia del Señor pueda avanzar. En Proverbios 11:13 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Ahora, ¿de dónde proviene dirección sabia? Si no es de los justos, los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los consejeros de los políticos y gobernadores y autoridades? Deben de haber ahí cristianos llenos de la sabiduría celestial, como José en Babilonia, como Daniel, José en Egipto, Daniel en Babilonia, Mardoqueo en Persia. Dios quiere usarte a ti como alguien que puede traer la solución a la Cámara de Diputados, a la Junta Administrativa de la ciudad o del estado. Me acuerdo, pues algunos piensan, pues yo no tengo el foco más brilloso, más brillante. Pero me acuerdo de la niña hebrea que fue llevada como esclava a la casa de Naamán. Sirvió como esclava a la esposa del general Naamán de Asiria. Y ella vio que su ama estaba llorando, estaba triste y le preguntó, pues, ¿qué pasa? Y le explicó, pues, que su esposo tenía la lepra. Pues ella no era profeta, pero sabía en dónde había. Ella no era un pastor, no era un apóstol,
todavía no tenían los dones del Espíritu Santo como ahora tenemos en el Nuevo Pacto, pero es una niña pequeña. Ella pudo decir, ¿sabes qué? En Israel hay un profeta y ahí puede conseguir ayuda. Wow, qué impresionante que esa niña en un ambiente así como esclava, en vez de resentir a la situación y retener esa clase de información, ella pudo compartir y ser usada por Dios. Y hasta conocemos, Dios aseguró de que su historia nos fue contado en la Biblia para que podamos ser inspirados por su vida. Me acuerdo una vez también que yo estaba en Cuernavaca, Morelos, México, ministrando en una iglesia y estábamos al punto de hacer una actividad en la cual algunos iban a pasar al frente. Y era de noche, era muy oscuro, hubo nubes afuera, entonces no había luz de la luna ni de las estrellas y de repente se apagó la luz y fue completamente oscuro. Pero en aquellos días no teníamos teléfonos inteligentes como el mío, pero hubo algunos teléfonos pequeños que se abrían y una pantallita pequeña en el teléfono que tenía muy poca luz, pero tenía luz. Y entonces una persona abrió su teléfono y eso alumbró un poquito. Y luego otro abrió su teléfono. Y de repente pues hubo suficiente luz. Porque en un lugar donde hay más oscuridad, aún las luces pequeñas y de poco voltaje, pocos lumens, pueden alumbrar. Aleluya. Entonces nunca digas, pues yo no soy el foco más grande de más watts, no soy un foco de megawatts. ¿Sabes qué? Hay bastantes focos. El problema es que no todos están encendidos. Ok, tenemos que encender los focos y brillar con la luz que tenemos. Ahora, regresando al tema de la luz como verdad, ¿sabías que uno de los nombres del Espíritu Santo, según las palabras de Jesús en San Juan capítulo 14 y también capítulo 16, dice que el Consolador es el Espíritu de verdad? Es el Espíritu de verdad que inspira la profecía, que está en nosotros, que nos direcciona, que nos guía, que nos habla, que nos guía a la verdad. Él es nuestro consolador. Él es el que viene a nuestro lado. La palabra consolador es la palabra griega parakletos y significa alguien que viene a tu lado para ser tu mentor, tu guía, tu ayudante. Entonces, y él como el autor de todos los 9 dones del Espíritu Santo está en ti y él te puede inspirar y ayudarte a saber qué decir y cómo decirlo. Y algunos dicen, pues yo tengo miedo, no sé qué es lo que voy a decir. ¿Cómo puedo yo ser un testimonio para Cristo si yo ni sé qué decir? Y el miedo te impida. Pues en Lucas 12, Jesús está enseñando en versículos 11 y 12 del capítulo 12. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis. O sea, no te preocupes cuando eres arrestado, cuando te detienen y te traigan delante de las autoridades. No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo, el que vive en ti, acuérdate, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. O sea, en el momento justo, Él te va a inspirar. ¿Cuántas veces me ha acontecido que yo no sabía qué decir? Pero yo abrí mi boca y por fe comencé a hablar y Dios me dio las palabras. Así funciona la profecía. Y Dios te puede inspirar. Ahora, es necesario tener un amor por la verdad si quieres que el Espíritu Santo de verdad te inspire y te ayude o que te empodera para hacer estas cosas. En la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2,
versos 10 al 12, habla de cómo en los últimos días que vendrá toda clase de engaño, de iniquidad, y que habrán aquellos que no han recibido un amor por la verdad. Los que no quieren la verdad, no están interesados en la verdad, y a ellos dice que Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira y a fin de que sean condenados. O sea, un amor por la verdad es un requisito para ser salvo. Es una de las cosas que Dios busca en el hombre. Ahora Dios quiere que todos sean salvos. Él pagó el precio de que todos sean salvos. Que ninguno perezca, ¿verdad? Y que él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero Él sabe que algunos no están interesados en la verdad. Y qué triste que eso acontezca, porque esas personas son engañados. Hay un engaño poderoso. Cuando estamos orando por alguien que es inconverso, necesitamos orar que ese engaño les sea quitado, que las escamas caigan de sus ojos, para que pueda ver la verdad de la luz. Del Evangelio, del amor de Dios por Él. De hecho, si nunca has orado para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador y tu Rey, puedes hacerlo ahora mismo, porque las promesas que están aquí, el Espíritu Santo viviendo en nosotros y ayudándonos, son promesas para los que son hijos de Dios, nacidos de nuevo. Los que son hechos una criatura nueva en Cristo, como dice en 2 de Corintios 5:17. Entonces, puedes orar esta oración conmigo en voz alta. Dice: Padre Santo, yo reconozco que soy un pecador. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo valoro la verdad. Yo quiero vivir en verdad. Yo quiero vivir en tu poder. Yo quiero ser limpio de mis pecados. Límpiame. Haz de mí una criatura nueva. Yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor y que Él resucitó de entre los muertos. Y yo declaro a Jesús en Cristo, ahora como mi Rey y mi Señor de toda mi vida. Gracias, Señor. Yo recibo la salvación ahora mismo. Si oraste esa oración, escríbame y hazme saber. Me encantaría orar por ti. Amén. Pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La luz echa fuera las tinieblas. En Filipenses 2, versículo 15, dice que nosotros tenemos que vivir irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Wow, suena como está leyendo el periódico de mi ciudad. Dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces tú eres un luminar, eres una luz por Cristo. Si somos luces, también somos embajadores, dice 2 de Corintios 5:20, embajadores en nombre de Cristo. Aleluya. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que acabo de hacer, para que sean reconciliados con Dios. Y ahora, fíjese también en esa frase, dice que somos luminares en el mundo. No dice que somos luminares en el templo. Entonces, la luz tiene que salir del templo para brillar en lugares oscuros y echar fuera las tinieblas. La sal tiene que salir del salero o no tiene valor. Amén. Entonces, Dios quiere que tu luz brille en medio de tus compañeros de trabajo, tus clientes, tus vecinos y toda la gente con que viene en contacto. Y Jesús también decía que somos una ciudad asentada sobre un monte. Ahora, dice una ciudad asentada sobre un monte,
y alumbrada es difícil de esconder. Solamente si hay neblina y oscuridad. Y aún así, será difícil esconderla. Entonces, otra vez veamos que en el cuerpo de Cristo tenemos muchos focos, pero pocos encendidos. Es tiempo de subir el nivel de lumens. Amén. Porque en Proverbios 11:11 dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecidos. Debe de haber tanta bendición en nosotros, tanto gozo, tanta paz, el fruto del Espíritu, la justicia, todo lo que está en el fruto del Espíritu y la bendición de Dios debe de estar al tal grado en nosotros que la gente que nos vea desean lo que tenemos. Ellos deben de desear. Si ellos no quieren lo que tú tienes, no estás exhibiendo el cristianismo verdadero. Si vives una vida miserable y pobre y triste, no estás aprovechando de todos los beneficios que Dios tiene para ti. Y es posible que necesitas un ajuste en tu corazón para poder recibir esas cosas. Muchas veces los cristianos no son escuchados en algunos lugares porque son miserables y tristes y pobres. Y la Biblia dice que el hombre pobre puede tener la solución que salve la ciudad, pero nadie le escuche, nadie le hace caso porque es pobre. El dinero no es la meta. El dinero que Dios nos da es una herramienta. Y no es la meta. El reino de Dios es la meta. Mas buscad primeramente, dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Pero cuando tenemos eso, cuando tenemos el dinero, cuando tenemos eso, nos da influencia y la gente nos escucha. Hay mucha gente rica que es necia. Y el mundo los escucha. Y eso están en la tele todo el tiempo. Gente necia que no conoce nada de la verdad, pero porque tienen dinero, toda la gente le hace caso. Y si ellos dicen que les gusta cierto restaurante, cierta clase de comida, cierta marca de ropa, pues todos quieren conseguir eso. ¡Wow! ¿Qué cosa es la influencia, no? Dios quiere que la iglesia sea influyente en la ciudad. Y hace 2 semanas yo compartí acerca de Jack Deere. Jack Deere era un ministro bautista en Dallas y uno de los más influyentes dentro de la iglesia, presidente de una universidad teológica de Dallas y de una mega iglesia. Pero Dios le habló un día, le sorprendió con su voz y le preguntó una pregunta muy interesante. Si tu iglesia dejara de existir mañana, ¿qué impacto negativo sufriera la ciudad? ¿Se daría cuenta que ya no están? Y él tuvo que concluir que ellos no habían hecho ningún impacto positivo y que nadie les extrañaría. ¡Wow! ¡Qué triste! Nosotros debemos de ser esa luz, esa sal y esa ciudad asentada sobre un monte. Ahora, algunos ejemplos de justos en la Biblia que causaron bendición para la comunidad. Pues Abraham, cuando él fue bendecido, todos fueron bendecidos. Muchas familias que trabajaban por él y sus familias y otros. José en la casa de Potifar en Egipto. José, él era esclavo, otra vez, un ambiente hostil, un ambiente idólatra. Él no estaba rodeado de cristianos cantando aleluya. Él estaba en medio de un ambiente idólatra, hostil a la adoración a Jehová. Pero él decidió vivir su vida de acuerdo con los principios que aprendió de su padre. Y él siguió trabajando y procuró la paz de su amo, Potifar. Procuró la paz, el bienestar y prosperidad de la casa por la cual él trabajaba. Y por lo tanto, él recibió promoción y promoción hasta que él estaba a cargo de todo.
Y cuando llegó persecución y fue acusado falsamente y fue echado a la cárcel, todavía siguió trabajando y buscando el bienestar de otros. Aleluya. Y buscó el shalom de la cárcel, de la prisión. Y él resultó a cargo de toda la prisión. Y como era fiel ahí, después de que Dios hizo unos tratos con su corazón, en tiempo, él fue elevado al segundo de comando en todo el imperio más grande del mundo, que era el de Egipto. ¿Y por qué? Porque él tenía sabiduría celestial y Dios le usó para traer estrategias divinas para salvar a Egipto y a muchas naciones de la hambruna y sequía que estaba por venir. ¿Cuántos creen que Dios puede usar a la iglesia para tener esas soluciones divinas? Y eso va a llamar la atención a la iglesia, va a llamar la atención a lo que tú tienes y puedes entonces dar gloria a Dios. José mismo dijo al faraón, no está en mí. Yo no tengo la respuesta, pero Dios es el que dará la respuesta al faraón. En Daniel, en Babilonia, Dios, él fue conocido como ser un hombre piadoso que oraba y su manera de adorar pues enojaba a algunos, pero ¿sabes qué? Dios le dio favor con el rey de Babilonia. Y Dios le respaldó y Dios le protegió de los ataques de sus enemigos y Dios recibió la gloria. Y en tiempo Nabucodonosor y todo Babilonia conoció que no hay Dios como Jehová. Aleluya. Nabucodonosor hizo un decreto. Wow, no hay Dios como el Dios de Daniel. Yo quiero escuchar esa clase de testimonio viniendo de ti. Esther y Mardoqueo en la Persia. En Persia, Mardoqueo también tenía esa sabiduría celestial. Y Esther también, una mujer. Débora, una jueza y profetisa, ella tenía la sabiduría y sabía cómo avanzar la nación. Aun cuando un hombre no quería cumplir su rol, ella le pudo animar para que cumpliera la voluntad de Dios. Impresionante. ¿Qué cosas desea Dios hacer en tu ciudad? Dios te va a dar ideas. Dios te va a dar esas estrategias. Dios te puede dar, si vives tu vida de una manera que le honra, entonces Dios te puede dar las respuestas que salven a la ciudad. Y en el proceso Dios puede promover a ti. Y cuando Dios lo hace, por favor, dale la gloria al Señor, al que lo merece. Amén. Pues otra vez quiero destacar que la sal no tiene valor dentro del salero. Necesita esparcir la sal, tiene que salir del salero y mezclar con la comida si quiere dar sabor. Ahora, ahora vamos a ver en Mateo capítulo 13, porque algunos estaban preguntando, ¿y qué es eso de la levadura? Pues ahora lo voy a explicar. En Mateo capítulo 13, una parábola corta de Cristo, apenas un versículo 33 de Mateo 13. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, yo no soy un panadero, tengo un amigo que sí lo es. Yo sí he preparado unas cuantas cosas que necesitaban levadura. Y se pone muy poca levadura, no se requiere, o sea, en comparación a la harina y los demás ingredientes, la levadura es muy poco. O sea, se usa muy poca levadura para la cantidad de masa. Es interesante que Dios pudo tomar a 12 discípulos
y esos 12 se convirtieron en 120, y luego en 400, y luego en 3,000, y en 5,000, y ahora millones y millones. Pero nunca desprecies los días de los pequeñeces, y nunca pienses de que no tienen suficientes cristianos en tu congregación, o que tú solo no es suficiente para hacer una diferencia. Se usa muy poca levadura, pero la levadura se tiene que activar. Quiero que digas esa palabra, activar. Como se active, pues se toma un poco de agua tibia, no demasiado caliente, pero no fría, y luego se echa un poquito de azúcar para alimentar la levadura, y se mezcla la levadura y lo deja, y comienza a ver las burbujas. Eso significa que está activa, y eso se mezcla en la masa. Y en tiempo, toda la bola de masa comienza a inflar, y se llena toda la masa con aire. ¡Wow! Pensando en eso, ¿qué es la cualidad que tiene la levadura que lo hace diferente a los demás ingredientes que está en el pan? Pues la levadura es el único ingrediente que está vivo. Es una bacteria, y esa bacteria se activa, está avivada y comienza a producir aire. Ahora, típicamente cuando la Biblia hablaba de levadura, era algo negativo. Hablaba de la levadura de los fariseos. Y eso hablaba de su orgullo, la influencia negativa. Pero aquí está hablando de la levadura del reino. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces, el reino de Dios que está en ti y en mí, cuando Dios nos esparce, nos mezcla con el mundo, cuando somos avivados en Cristo, activados en nuestros dones, y Dios nos mete en el mundo, en la bola de masa del marketplace, nosotros podemos producir aire y traer una transformación, porque esa levadura transforma la bola de masa. Sin la levadura resultaría como un ladrillo y no se podría comer. Pero con la levadura se resulta en un pan delicioso, esponjoso, que se puede disfrutar. Y para mí es impresionante que produce aire, porque en la Biblia la palabra espíritu, ambos en el hebreo tanto como en el griego, es una palabra que significa espíritu, pero también significa aire. En el griego es la palabra neuma. Quizás has escuchado de herramientas neumáticas o neumonía, o palabras que tienen esa parte, neuma. Eso significa aire. Neumonía es una enfermedad respiratoria del aire. Herramientas neumáticas tienen poder de aire bajo presión. Entonces, en la Biblia, cuando dice espíritu, la palabra es neuma en el Nuevo Testamento. Y la manera que sabemos que si está hablando del Espíritu Santo, de un espíritu maligno o apenas de aire normal, depende del contexto y las palabras que lo acompañan. Y lo mismo en el hebreo, que es la palabra ruach. Entonces, cuando veamos que la levadura infla la masa con aire, wow, eso me impresiona. ¿Y sabes qué? Tengo un amigo, el apóstol Esteban Wilson, y su padre escribió un librito impresionante con una parábola de la llanta. Y habla de una llanta del carro. ¿Y qué es lo que causa funcionar la llanta? Pues es el aire con que está inflado. Sin ese aire se destruye y no funciona. Si está de bajo aire, no va a funcionar bien. Tiene que tener suficiente aire. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y ser agentes del Espíritu Santo. Y cuando vamos al mundo, vamos a llevar
y multiplicar ese aire, porque la levadura no pierde aire, produce más y más y más y más. Y sabes que el Espíritu Santo, el mismo que estuvo en Cristo, vive en ti y Él nunca se agota. Cuando ministres a una persona o o ores por un enfermo, lo que seas, no vas a tener menos unción, porque el Espíritu Santo está en ti y Él no pierde su unción. El ungido vive en ti. Entonces, esto es impresionante. Dios quiere que nosotros seamos como la levadura, agentes que llevan vida, que llevan el aire del Espíritu a otros. Y eso significa que tenemos que ser llenos del Espíritu. Amén. Como esa llanta, si vamos a funcionar bien. Entonces, si tienes un trabajo en el marketplace, tienes un ministerio, no necesitas un púlpito para desempeñar tu ministerio. Comience a llevar el aire del Espíritu, llevar la luz de Cristo, llevar la sal que está en ti, llevar eso a otros. Comience a ser una influencia del reino de Dios donde quiera que vayas. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos y habilidades. Así como José de Arimatea, tal vez tu habilidad es saber cómo conducirse y cómo hacer trámites y cómo negociar. Y en medio de esos trámites y de esos negocios, Dios te puede usar. En medio de la corte del rey, en medio de la sala de la escuela, en medio de la cocina del restaurante. O si eres una ama de casa, donde quiera que vayas para hacer las compras o lo que tienes que hacer, donde quiera que vayas, o en las redes sociales, puedes ser una influencia del reino. Puedes oír la voz de Dios y puedes ser guiado por su Espíritu. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús dijo en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, no necesitas un púlpito. Lo que necesitas es aceptar la tarea, el ministerio que Dios ya te dio y comenzar a brillar con la luz de Cristo en ese lugar. Eres comisionado. Hay una gran comisión que es dada a todos, a cada cristiano. Eres enviado al mundo. Jesús fue enviado por su Padre y Él ahora ha enviado a nosotros. Entonces, tu trabajo es tu ministerio y tu ministerio es tu trabajo. Amén. Ahora, sé de acuerdo que necesitas ser parte de una buena iglesia y tener un pastor, tener respaldo en oración. Necesitas la bendición y la protección del Señor, porque el diablo va a pensar de ti como un blanco, como una amenaza. Y si no tienes la protección de Dios, pues ¿cómo conseguimos la protección de Dios? Viviendo dentro del pacto. Si estás viviendo dentro del pacto y si tienes esa autoridad delegada, aunque eso significa que tienes una autoridad terrenal, no solamente Dios. Eso significa que tienes un pastor y permites que tu pastor te pastorea. Hay una diferencia muy grande. Hay mucha gente que asiste a un templo, pero pocos permiten que el pastor le pastorea. Pero cuando estás bajo cobertura, entonces eso es basada en relación, trae protección, aumenta la unción, implica que hay rendición de cuentas. Entonces, cuando hay cosas aconteciendo en tu vida, pues compártelo con su pastor y recibe la administración que necesitas. No seas un llanero solitario, no seas un tipo independiente, sino sea parte de una comunidad de fe. Amén, en donde puedes ser alimentado y ser enviado por ellos para hacer esa luz, para hacer esa sal, para hacer esa levadura dentro del marketplace. Amén. Porque el marketplace es las primeras líneas de la guerra, de las batallas. Y necesitas ese respaldo en oración.
Y yo conozco a empresarios que tienen muchos empleados, pero también emplearon a una persona que sea intercesor a tiempo completo para su negocio. Yo conozco de una hermana que eso es lo que hace, ella es intercesora y ella intercede por varios negocios, por varias empresas. Y ella es lo que está siempre intercediendo, y cuando percibe algo del Señor, porque es muy profética, ella se lo envía a ellos y ellos le honran a ella. No es simplemente algo que pagan para que ella haga la oración por ellos. Ellos también oran, pero ellos saben que hay poder en el acuerdo. Y ella es como la atalaya en el espíritu para su negocio. Entonces, si eso habla a ti, pues gloria a Dios. Pero comience a sazonar la tierra que te rodea. Comienza a brillar e influir el mundo que te rodea con el poder del Espíritu que vive en ti. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si este ha sido una bendición, si aprendiste algo, si crees que esto es relevante, por favor comparta el video con otros. Dale una me gusta a la página aquí en Facebook o en el canal de YouTube. Y yo pido que Dios te bendiga y espero que has aprendido algo de esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada persona que me oye, cada persona que está siguiendo estas enseñanzas que tú estás levantando y equipando y preparando. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que ilumines el entendimiento de sus corazones, Señor, y de sus espíritus para recibir tu palabra, para aplicarla a sus vidas, para que ellos vuelvan agentes poderosos, ungidos, llenos de la luz y la gloria del Señor, en donde quiera que vayan, y que no solamente ellos serán bendecidos, pero también sus familias, sus iglesias y sus comunidades, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Pues espero que me escriban con sus preguntas, sus peticiones de oración, y que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima. Aleluya.